Si tenés miedo sobre BUSD o tenés preguntas sobre lo que está pasando y no sabes bien si tenés que pasarte a otra moneda estable, espero que este video te pueda servir. Probablemente estés escuchando que últimamente hay muchísimos problemas con la criptomoneda BUSD. En este video no nos vamos a parar a explicar qué es BUSD y todo eso, porque ya lo hicimos en un anterior video que vas a tener arriba a la derecha por si querés ir a verlo, sino que nos vamos a centrar principalmente en lo que está pasando ahora, en qué problema tiene BUSD ahora mismo. Antes de pasar a eso, tenés que entender una cosa que sí es importante sobre el funcionamiento de BUSD. A pesar de que la moneda se llame Binance USD, el propietario principal de esta moneda no es Binance, el exchange que todos conocemos, sino que es una empresa que se llama Paxos. Paxos Trust Company es la principal empresa propietaria y también emisora de los BUSD. Es quien gestiona y también creó todos los BUSD que hoy por hoy existen. Binance solamente es la empresa que le da el nombre a la criptomoneda y también que promociona su uso a través del exchange. Lo que pasó en estos días es que el NYDFS, el New York Department of Finance Service, que es básicamente el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, es el regulador que regula a la empresa de Paxos, le pidió a Paxos que deje de emitir nuevos BUSD. Por lo tanto, Paxos, la empresa propietaria, ya no puede crear nuevos BUSD porque el regulador se lo pidió. A partir de ahí también se le suma que la Security Exchange Commission, o la SEC, denunció a la empresa de Paxos por emitir y cotizar la moneda de BUSD, por violar las leyes de la protección a los inversionistas y aparte porque supuestamente BUSD es un valor no registrado. Esto último significa que básicamente la SEC, el principal regulador de los Estados Unidos, denunció a la empresa de Paxos por crear y por permitir el uso de BUSD, pero sin cumplir con los requisitos que son necesarios para hacerlo. Si no sabes qué es un valor es en este caso un activo digital que representa la propiedad o los derechos de una empresa u otra. Esto es algo muy parecido como a las acciones que representan parte de una empresa, solamente que en formato digital y en formato de token. Todos los activos que cumplen con los requisitos para ser un valor tienen que estar regulados correctamente y tienen que cumplir los requisitos para poder cotizar en el mercado. Si no, están operando ilegalmente. Es por esto que la SEC, aparte, considera que BUSD podría llegar a ser un valor y operar ilegalmente. Hoy por hoy no se sabe si BUSD realmente va a ser considerada un valor y eso es algo que por ahora se está debatiendo. Algo muy parecido pasó con el caso de XRP o Ripple, que también es otra criptomoneda que fue considerada un valor y hoy por hoy todavía siguen en juicio. En general no se sabe si las criptomonedas pueden llegar a ser consideradas un valor como tal, porque no se sabe si cumplen los requisitos necesarios. Esto es algo que todavía se está debatiendo. Pero si en todo caso BUSD fuese considerada un valor, según CZ, que es el dueño de Binance, este hecho podría llegar a generar bastantes problemas para el mercado de las criptomonedas, porque quiere decir que a partir de ahora muchas criptos podrían también ser consideradas un valor y por lo tanto muchas criptos podrían estar operando ilegalmente y les podría pasar lo mismo que le está pasando ahora a BUSD. Esto último es al menos la interpretación que también yo hago personalmente de los tweets de CZ, donde justamente menciona el peligro que podría llegar a generar que BUSD fuese considerada como lo que dice la SEC, como un valor. La respuesta de Paxos a todo esto, que es la empresa principal, es que va a dejar de emitir nuevos BUSD y que aparte va a cortar su relación con Binance respecto a esta moneda estable. Según los tweets oficiales de Paxos, como podemos ver acá, BUSD va a seguir estando totalmente respaldada en dólares y aparte se van a poder seguir canjeando BUSD por dólares hasta 2024. Por lo cual el funcionamiento de BUSD como tal va a seguir siendo el mismo hasta 2024, solamente que se van a dejar de emitir nuevos BUSD. Por el lado de Binance, Binance dijo que va a dejar de darle tanta importancia a BUSD y probablemente ya en un futuro deje de ser la moneda estable principal dentro de su propio exchange, como lo es básicamente hoy por hoy. Esto no quiere decir para nada que Binance va a sacar a BUSD del exchange, no, sino que simplemente Binance es probable que empiece a agregar hasta nuevas monedas estables a su propio exchange
para que la gente las pueda usar. Binance va a empezar a cortar un poco esos lazos tan fuertes que tiene a BUSD y va a comenzar a buscar otras monedas estables que hasta sean en otras divisas, como en euros, en libras, en yen japonés, etcétera, etcétera. Esto último es principalmente porque la regulación se está dando principalmente en las monedas estables en dólares y no tanto en las otras monedas estables. Al menos esto igual por ahora. En conclusión, y si por las dudas se te quedó alguna pregunta de qué hacer con tus BUSD, si BUSD está en peligro, si te conviene pasarte a otra criptomoneda, te voy a dar mi opinión, no te la tomes como una verdad absoluta, ni tampoco como menos una recomendación. BUSD no creo que esté en peligro y no creo que vaya a caer por debajo de $1 y se desplome hasta 0.00001 como le pasó a UST, porque al menos la criptomoneda va a seguir funcionando correctamente hasta 2024. Por lo cual, por ese lado no tendría tanto miedo. Aún así, yo hoy por hoy quiero dormir tranquilo y quiero saber que a mi dinero en liquidez no le va a pasar nada. Por lo tanto, solamente por seguridad y principalmente por precaución, prefiero dejar mi dinero en otras monedas estables o directamente en dólares. ¿Qué otras monedas? Tenés USDT, tenés USDC, tenés DAI, tenés TUSD, tenés USDP, tenés muchas otras monedas estables. No te voy a decir a cuál vos vas a tener que pasar esas monedas en el caso que quieras, porque eso ya es tu responsabilidad. Pero lo que sí, te voy a dejar en pantalla una lista de reproducción para que puedas ver donde explicamos cada una de estas monedas estables y otras más. Así, si vos querés informarte y si querés pasarte también a otras criptomonedas. Pero eso, repito, ya va a ser tu decisión. Nos vemos en esos videos, deja un like y hasta la próxima.